ciclo pasado en biología molecular. Entonces vamos a hacer uso de esos conocimientos previos y los vamos a traer para poder entender nuevamente, para poder refrescarlos con respecto pues, a esta temática que comenzamos en este momento. Bien, en ese sentido, el contenido que vamos a desarrollar es el siguiente, ustedes lo pueden ver, lo pueden verificar más detalladamente posteriormente. Bien, entonces, como ya les mencionaba al principio de la jornada, que se ha establecido que vamos a solicitar la participación de algunos de ustedes para poder verificar pues su grado de conocimiento ante una temática o su grado de atención ante la temática que se esté desarrollando. En ese sentido, vamos a comenzar con al azar, ¿verdad? Esto es al azar, con Eduardo Rafael Alvarado Flores, el primero que vi en la lista. Eduardo, ¿está por ahí? Sí, que está. Okay. Buenos días. Buenos días. Entonces, Eduardo, la primera pregunta dirigida hacia ustedes es la que usted puede ver en pantalla. ¿Qué se acuerda usted que son las enzimas? Pues, para hacerlo de una manera general, una enzima es un catalizador biológico. Es decir, pueden haber específicas prácticamente para ayudar a que se desarrolle un proceso en particular. Ok. Es solo una cuestión. Muchas gracias, Eduardo, por su participación. No sé si me logran escuchar bien o se escucha interferencia. Por favor, indíquenme porque de esa manera entonces cambio de red. Yo la escucho bien. Se escucha bien, doctora. Ok, bueno. Entonces, por favor, siéntanse en la libertad de mencionarme en cualquier momento de la presentación si pues hay alguna interferencia, porque sí estoy viendo pues que yo no los estaba percibiendo que yo no los escuchaba correctamente. Bien, entonces gracias a Eduardo por precisamente pues haber contestado esta primera pregunta. Bien, entonces comencemos. ¿Qué son las enzimas? Miren, dependiendo de la bibliografía que ustedes consulten, así van a obtener diferentes conceptos, pero cada uno de estos conceptos en realidad quiere decir o se relaciona con lo mismo. Entonces, en base a esto, vamos a decir que las enzimas son proteínas que actúan, como bien lo dijo Eduardo, como catalizadores, es decir, como compuestos que incrementan la velocidad de las reacciones químicas. Y por catalizador vamos a entender a todas aquellas sustancias que tienen la propiedad o la capacidad de acelerar los procesos químicos. Entonces, las enzimas pueden realizar ese tipo de acciones. Pero, fíjense que, como ustedes podrán recordar, doctora, otras enzimas, ¿hola? Permítame, fíjese que hay varios compañeros que están en la sala de espera. Ok, permítame. Disculpe que le interrumpí. No hay problema. Permítame. Permítame entonces. Perdón. Ya deshabilité la sala de espera. No sé si tendrán contacto con estos compañeros que no podían entrar para verificar si ya lo pudieron hacer. Sí, yo creo que sí, ya hay acá 88. Bien, entonces, continuando. Bien, como les decía, pues estábamos mencionando que las enzimas pues son proteínas, a excepción, voy a mencionar, de un pequeño grupo de moléculas de ARN catalítico.
en este caso denominado Doctora, ribosimas. perdón que la moleste, pero todavía no les aparece, no pueden entrar. Ok, permítanme, voy a dejar de compartir. Las disculpas del caso, ¿verdad? Permítanme, por favor. Ok, ahora sí, ¿verdad? ¿Ya pudieron entrar todos? Sí, ¿verdad? Sí, ya, doctora. Ok, ya está deshabilitada la sala de espera también. Ok, permítanme cerrar esto. Y voy a volver a compartir. Me indican, por favor, cuando ya vean la presentación. Muy bien. ¿Se puede visualizar? Sí, doctora. Muy bien, entonces, gracias. Estábamos diciendo que un pequeño grupo de enzimas pues no pertenecen a las proteínas, sino a un grupo de moléculas de ARN catalítico que se denominan ribosimas. Entonces, estas ribosimas, como ya decíamos, son moléculas de ARN que funcionan como biocatalizadores en este caso. Y algunos aspectos importantes o relevantes para mencionar es que estas ribosimas fueron descubiertas allá por los años de 1980, precisamente por las funciones que realizan, dentro de las cuales podemos mencionar que son procesos como el corte y el empalme, el famoso splicing del ARN, también participan en la replicación viral y en la formación pues también de enlaces peptídicos. Y acá pues tenemos representada una de estas ribosimas, que es la RNase-P bacteriana. Bien, entonces, siguiente pregunta para, en este caso, Emilia Vanessa Grande. Emilia Vanessa Grande, ¿está presente? Emily sí. Vanessa Grande. Ok. ¿Se acuerda usted de alguna de las características de las enzimas? Recuerdo que se había mencionado que son eficientes. Muy bien. Tal vez otra característica que se puede recalcar es que son tienen un cierto grado de especificidad, porque bien. Cada enzima trabaja específicamente con un sustrato. Ok, muchas gracias, Emily. Correcto. Bien, vamos a retomar precisamente esas características que Emily nos acaba de mencionar y vamos a agregar algunas otras características específicas de las enzimas. Entonces, las enzimas pues son catalizadores, como ya lo habíamos mencionado, que unen reactantes o también llamados sustratos, los convierten en productos y posteriormente van a liberar estos productos. Además, proveen un medio para regular las velocidades de las vías metabólicas en el cuerpo y ya vamos a ver cómo es que más adelante pueden precisamente acelerar las velocidades de las reacciones químicas. Como decía Emily, tienen una alta especificidad y esto lo vamos a relacionar precisamente porque reaccionan ante un sustrato específico o ante un grupo pequeño de sustratos que tienen características estructurales químicas similares. Por otro lado, también vamos a mencionar que son termolábiles. En este sentido, vamos a decir que pueden acelerar una reacción química por aumentos de la temperatura, pero eso sí, hasta cierto punto, ¿verdad? Precisamente porque ya sabemos cuál es su naturaleza y las propiedades como tal de las proteínas.
Podemos también decir que son afectadas fácilmente por el pH. Si ustedes se acuerdan, la mayoría pues, de enzimas trabaja a un pH óptimo, que este va a favorecer que la enzima pues, ejerza su acción catalítica. Son muy eficientes. También vamos a decir que no sufren cambios irreversibles durante la catálisis, es decir, durante la reacción química como tal. La actividad de algunas de ellas puede ser regulada por ciertos metabolitos de acuerdo a las necesidades pues, del organismo. Bien, entonces decíamos que las enzimas pues, son catalizadores de ciertas reacciones químicas, y vamos a decir que existen ciertas enzimas que requieren la presencia, en este caso, de un cofactor en su estructura para poder ejercer esa acción de catalización. Entonces, ya que ellas por sí solas, por su configuración específica de aminoácidos, no pueden desencadenar esta reacción química como tal. Entonces, en otras palabras, necesitan algo que las active para poder realizar su función catalítica. Entonces, una enzima sin su cofactor se denomina apoenzima. Mientras que cuando esta apoenzima se une a un cofactor, entonces da paso a una estructura que se llama holoenzima. Como lo podemos ver acá en pantalla, en el esquema tenemos representada una apoenzima, que ya decíamos que es aquella porción proteica inactiva. Tenemos acá representado también a un cofactor que representa la porción no proteica, pero que va a activar a esa enzima. Y al unirse estas dos estructuras van a formar lo que mencionábamos anteriormente como holoenzima, es decir, a una enzima entera o activada. Y por ende, esta enzima entera o activada ya es capaz de realizar su acción catalítica. Como vemos acá, el cistrato ya se puede unir a esta enzima que ya está activada y entonces generar una reacción química. Bien, de los cofactores vamos a mencionar que se pueden subdividir en grupos, y aquí voy a hacer la aclaración. Depende de la bibliografía que usted esté consultando, puede identificar que estos cofactores se pueden dividir en orgánicos e inorgánicos. Sin embargo, como el libro de base que se ha utilizado para esta clase es Strayer, entonces en este libro se menciona que los cofactores se dividen en dos grupos, en metales y en coenzimas. Entonces, estos a su vez, las coenzimas, se menciona que van a dividirse en grupos prostéticos o en sustratos. Y por eso es que les traigo acá este cuadro, precisamente donde se mencionan algunos tipos de cofactores enzimáticos. Si ustedes se pueden observar, donde estoy señalando con el puntero, tenemos ejemplos de cofactor de tipo coenzima y de tipo metal. Y a su vez podemos evidenciar la enzima con la cual trabaja. Bien, esto nada más a manera de mención. Ahora, con respecto a los cofactores, vamos a mencionar que los cofactores pues modifican la estructura tridimensional, en este caso pues de la proteína, el sustrato o ambos, para poder incrementar la interacción entre ellos. Además, los cofactores más comunes vamos a mencionar que son los iones metálicos. Y las enzimas que requieren un cofactor ion metálico
se les llama o se les denomina enzimas activadas por metal. Otras características que podemos mencionar de los cofactores son que poseen termoestabilidad. Algunos son hidrosolubles o otros son liposolubles. No determinan la especificidad de la acción de la enzima, eso es importante, únicamente pues la activan. Ahora bien, si ustedes se acuerdan, en la clasificación que mencionábamos anteriormente, decíamos que los cofactores pueden ser metálicos y coenzimas. Entonces las coenzimas, vamos a decir que son complejos de moléculas orgánicas no proteicas que participan en la catálisis, proporcionando grupos funcionales. Usualmente en la especie humana, estas coenzimas son sintetizadas a partir de las vitaminas. Y vamos a decir también que cada coenzima está involucrada en catalizar un tipo específico de reacciones para una clase de sustrato con ciertas características estructurales. Algunos ejemplos son los que podemos ver en pantalla de estas coenzimas. Ustedes pues ya han podido conocerlas en las rutas metabólicas que se explicaban en el ciclo pasado. Por mencionar alguna de ellas, está acá presente la coenzima A, que prácticamente pues es sintetizada a partir del ácido pantoténico, es decir, por la vitamina B5, y el grupo químico transferido son los grupos acetilo y los grupos acilo. Bien, mencionábamos también a los grupos prostéticos. Los grupos prostéticos, de ellos vamos a decir que se distinguen por su incorporación fuerte y estable a la estructura de la proteína, mediante ya sea de fuerzas covalentes o no covalentes. Y para hacer mención de algunos ejemplos, como podemos ver en pantalla, tenemos ahí el fosfato de piridoxal, que su función, pues, en este caso, son las transaminaciones, descarboxilaciones, desaminaciones. Y así sucesivamente, ustedes pueden observar los demás ejemplos de grupos prostéticos. Bien. Hemos dicho entonces que las enzimas son catalizadores que van a participar en reacciones químicas. Sin embargo, para poder denominarlas o para poder nombrarlas en base a la reacción química que realizan, se ha pasado por un proceso de precisamente de clasificación, etc. En un primer momento, como dice acá, en los primeros años de la enzimología, se utilizaba en este caso pues un nombre común, es decir, de uso frecuente, que este tiene la característica de que describe la función, indica las reacciones catalizadas. Además tiene la característica de que es seguido por el sufijo asa, como por ejemplo la enzima que se nombra en esta diapositiva, que es la triosafosfato isomerasa. Pero hay otras que no tienen ese sufijo, y el ejemplo que les traigo acá es la de la tripsina. Entonces, para evitar este tipo de ambigüedades en que no se sabe si nos referimos a un tipo de reacción, etcétera, internacionalmente se ha llegado a un convenio en el cual se hace uso de esta nomenclatura y de esta clasificación de las enzimas. Es por ello que la Unión Internacional de Bioquímica y de Biología Molecular, con sus siglas que las pueden observar acá, ha proporcionado o ha dado a conocer precisamente esta nomenclatura, esta clasificación para cada enzima. Entonces, cada enzima tiene un nombre, un código específico o singular
que identifica entonces el tipo de reacción que va a catalizar y los sustratos comprendidos en esta reacción. Es por ello que este código que les menciono, que tienen cada una de estas enzimas, está conformado por 4 números. El primer número indica a cuál de las clases enzimáticas pertenece. El segundo número se refiere a las distintas subclases dentro de cada grupo. El tercer número indica la subclase y el cuarto número lo que representa es o se refiere al orden en el que fueron añadidas estas enzimas en la lista general o de acuerdo al grupo químico específico que interviene en la reacción. Entonces, en pantalla usted en la parte superior puede visualizar específicamente un ejemplo de cómo se representa pues precisamente esta nomenclatura a base del código que anteriormente le he explicado. Bien, en base a esto, como ya decíamos, la clasificación de la Unión Internacional de Bioquímica y de Biología Molecular menciona anteriormente, y voy a hacer aquí un punto aclaratorio, mencionaba que o dividía a las enzimas en 6 clases en función de la acción que realizaban, de la acción catalítica. Sin embargo, les presento a continuación la revisión actualizada 2021-2022, en la cual esta clasificación incluye, en lugar de 6 clases, ahora son 7 clases. Y hago esta aclaración porque en algunos libros de texto, tal vez no recientes, van a encontrar ustedes que son 6 clases. Sin embargo, los invito a que revisen la página oficial y que podamos observar entonces la nueva clasificación. Entonces, como decía, son 7 clases las que se manejan en este aspecto. La primera de ellas son las oxidorreductasas, que esas pues van a catalizar las oxidaciones y las reducciones. La siguiente clase, que es la clase 2, se mencionan las transferasas. En este caso, pues las transferasas transfieren un grupo, por ejemplo, un metilo o un glucosilo, a un compuesto, a otro. La clase 3 son las hidrolasas, que son las que catalizan la hidrólisis de varios enlaces. La clase 4 son las liasas. Estas enzimas escinden los enlaces carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno y otros enlaces por medios distintos a la hidrólisis o a la oxidación. La clase 5, que son las isomerasas, estas son enzimas que catalizan cambios dentro de una sola molécula. La clase 6, que son las ligasas, estas pues son enzimas que catalizan la unión de 2 moléculas o 2 partes de una molécula con hidrólisis concomitante, como dice acá, del enlace difosfato de ATP o un trifosfato similar. Y finalmente, la clase 7, que son ahora las translocasas, las cuales son enzimas que catalizan el movimiento de iones o moléculas a través de membranas o su separación dentro de las membranas. Bien, entonces decíamos pues que las enzimas están clasificadas, como lo veíamos anteriormente, en siete clases, las cuales las dividen en función de su actividad catalítica. Ahora veamos cuál es la importancia de esa actividad o de esa catálisis en los seres vivos. De eso podemos decir que una de las condiciones fundamentales para la vida es que el organismo
ha de poder realizar reacciones químicas eficientes y selectivamente. Otra cuestión que podemos mencionar de la importancia es que las enzimas actúan en las rutas metabólicas, catalizando cientos de reacciones químicas consecutivas, mediante las cuales se degradan nutrientes, se conservan y transforman la energía química, se fabrican las macromoléculas biológicas a partir de precursores sencillos, y además vamos a mencionar que las alteraciones en las catálisis enzimáticas están relacionadas con enfermedades genéticas y diversos estados patológicos que más adelante se les va a hacer énfasis en este tipo de precisamente de estados patológicos. Bien, entonces, para entender la actividad de las enzimas, cómo realizan su función catalítica, tenemos que primero describir ciertos o revisar ciertos conceptos generales de la química, como por ejemplo los que vemos en pantalla, los principios de la termodinámica y la cinética química. Entonces, ¿qué es lo que vamos a abordar de esto? En primer lugar, vamos a definir qué es la termodinámica. La termodinámica es el área de la físico-química que trata de la energía y de sus transformaciones. Y aquí esto es bien importante porque comenzamos a hablar de energía. Entonces, otro concepto importante que debemos definir es el siguiente: energía libre. La energía libre, vamos a entender que es la energía disponible para realizar un trabajo. Y en base a esto, vamos a decir que en toda reacción química hay un cambio de energía libre. Es decir, que al producirse una reacción química, ya sea que se rompan o que se formen enlaces, va a hacer que las moléculas resultantes, o sea, el producto de esa reacción química, tenga un contenido energético en dos formas. El primero, que sea un contenido energético menor al de los, en este caso, al de los sustratos. Y entonces vamos a decir que aquí hay liberación de energía. Y por eso es que vemos acá la energía libre, que está representada con esta simbología, va a ser negativa. Y como es negativa, entonces nos vamos a estar refiriendo a aquellas reacciones químicas exergónicas. Mientras que, por otro lado, cuando el contenido energético sea mayor en la molécula resultante, sea mayor, es decir, que se absorbe energía y por ende la energía libre está representada con el signo positivo, nos vamos a estar refiriendo a aquellas reacciones endergónicas. Para que lo comprendamos mejor, vamos a ver más adelante unas gráficas que van a ser mucho más entendibles de a qué nos referimos. Pero antes, como dato extra, les menciono que la energía se expresa en kilocalorías o en kilojoules. Entonces, una kilocaloría es igual a 4,184 kilojoules. Bien. Decíamos entonces que la termodinámica, como hemos mencionado, es el área de la físico-química que trata de la energía y de sus transformaciones. Entonces, está relacionada la energía libre. Los cambios en la energía libre, lo único que nos van a proporcionar son datos sobre la dirección que va a tomar una reacción química, pero no nos dice la velocidad de dicha reacción. Eso le compete ya a la cinética química.
Entonces, en esta representación gráfica, precisamente lo que estamos viendo nada más es una reacción química en donde tenemos, si ustedes pueden ver acá, donde estoy señalando con el puntero, tenemos los sustratos A más B y que al final de una reacción química vamos a obtener los productos C más D. Entonces, solamente esta gráfica nos muestra precisamente ese proceso de la reacción química y la energía libre que está involucrada en este proceso. Probablemente usted pues no comprenda en esta gráfica como tal esta relación. Sin embargo, más adelante en otra gráfica lo va a comprender. Bien. Entonces, como decíamos que la termodinámica se relaciona pues con la energía como tal y en sus transformaciones. Pero decíamos que no nos da más características acerca de la reacción química, como por ejemplo la velocidad, y que la velocidad entonces le compete a la parte de la química que se denomina cinética química. Entonces, vamos a definir qué es cinética química. Cinética química, en este caso, se ocupa del estudio de la velocidad, como ya decíamos, ¿verdad? O rapidez con la que ocurre una reacción química. Para poder entender o para poder comprender cómo es que las enzimas van a poder acelerar una reacción química, como les decía anteriormente, primero tenemos que abordar aspectos generales. Y entonces vamos a hablar de la teoría de las colisiones. En este caso, la teoría de las colisiones menciona que una reacción se lleva a cabo cuando las moléculas chocan con la energía suficiente, denominada esa energía suficiente, energía de activación, para, en este caso, romper los enlaces e iniciar una reacción. He de agregar también que se necesita una orientación adecuada para que también se lleve a cabo esta reacción química. Para que entendamos mejor, está el esquema que vemos en la parte inferior. Entonces ustedes pueden ver acá cómo tenemos dos tipos de moléculas. Estas moléculas dice que van a chocar en un momento determinado y entonces este choque puede tener dos escenarios. Un choque que sea eficaz y un choque que sea ineficaz. En el caso del primer escenario, que sería un choque eficaz, vemos acá cómo estas moléculas están colisionando y esta colisión cuenta con la energía suficiente para que se lleve a cabo, en este caso la energía de activación, pero además cuenta con una orientación adecuada. Miren la orientación de las moléculas. Entonces, esto es una colisión eficaz y por ende se da la reacción química. Al final entonces obtenemos productos de esta reacción química. Por otro lado, si ustedes se fijan en la parte inferior, está el choque que no es eficaz. En este caso sí tenemos una colisión, pero la energía de activación de esta colisión no es la suficiente y también, si ustedes se fijan, la orientación de las moléculas no es la adecuada. Por lo tanto, esta colisión no es efectiva para poder generar una reacción química y por ende generarnos un producto. Si ustedes se fijan, lo que tenemos al final son las mismas dos moléculas que colisionaron, sin ningún producto. Entonces, ¿qué es la velocidad de reacción? La velocidad de reacción, en este caso, es el cambio de concentración de reactivo o producto en la unidad de tiempo.
Esto se expresa en términos de la cantidad de reactivo convertido en producto o de la cantidad de producto formado en la unidad de tiempo. Y esto se representa en moles por segundo. O sea, en otras palabras, el tiempo que se necesita para producir a partir de un sustrato una cantidad específica de producto. Entonces, en base a esto, tenemos podemos visualizar esta gráfica que precisamente representa estas velocidades de reacción. Si ustedes se fijan acá, en esta gráfica tenemos representada la molécula B y la molécula A, en donde la molécula A representa a el sustrato y la molécula B representa el producto. Entonces, al inicio de una reacción química, la molécula A, que es el sustrato, va a tener, miren, una gran concentración. Pero a medida va pasando el tiempo y se va llevando a cabo esa reacción química, ese sustrato va disminuyendo su concentración. Entonces, lo vemos representado en esta. Por otro lado, la molécula B, que es la molécula que representa el producto, si ustedes se fijan, al inicio de la reacción química, la concentración es mínima, pero a medida va llevándose a cabo en tiempo la reacción química, entonces va aumentando su concentración. De manera pues que el sustrato se ha utilizado para formar producto. Y entonces, como estamos hablando de velocidades de la reacción, entonces, miren, ¿cómo podemos determinar estas velocidades? Si ya dijimos que A representa el sustrato y B el producto, entonces la velocidad promedio va a ser igual a la variación de la concentración entre el tiempo transcurrido. Para la molécula A, que representa el sustrato, en este caso, miren la velocidad promedio. Acá está representada, miren las variaciones de concentración que pudimos observar en la que tenemos la concentración de A al final de la reacción, menos la concentración de A al inicio de esta reacción, entre el tiempo final, menos el tiempo inicial. Entonces, obviamente, como vemos acá en la gráfica, cuando comienza la reacción, la cantidad del sustrato es grande y el tiempo va a ser mínimo. Pero a medida va pasando, la concentración va disminuyendo y el tiempo va aumentando. Entonces, el resultado que nos va a dar de esta ecuación es un resultado negativo. Por otro lado, el producto B, que sería el que representa, la molécula B, que representa el producto, en este caso, si ustedes se fijan, tenemos la concentración final menos la concentración inicial. Esto entre el tiempo final menos el tiempo inicial. El resultado que nos va a dar va a ser positivo. ¿Por qué? Porque el producto al inicio de la reacción, la concentración era mínima, mientras que va transcurriendo dicha reacción química, pues va aumentando y de igual manera el tiempo que se está utilizando para obtener ese producto. Bien, entonces la velocidad de esta reacción, tanto del producto de la molécula A como de la molécula B, en este caso pues van a ser iguales. Es decir, el tiempo que se necesitó para que este sustrato se convirtiera en producto. Bien, entonces, retomando ya otros aspectos importantes, vamos a hablar de la energía de activación.
La energía de activación es importante y representa en este caso la mínima cantidad de energía que se requiere para iniciar una reacción química. En este caso, para que ocurra una reacción, las moléculas, ¿se acuerdan de la teoría de las colisiones? Las moléculas que chocan deben tener una energía cinética total igual o mayor que la energía de activación. En otras palabras, para que usted entienda, nos vamos a ir a el esquema que estamos viendo en pantalla. Entonces, si usted se fija, acá tenemos esta roca que representa a el sustrato. Entonces, para que este sustrato llegue a un punto en el que se va a dar una reacción química, necesita de energía de activación. Y como ya lo dijimos, la energía de activación es la energía que se requiere para poder iniciar una reacción química. Es decir, que la energía que necesitamos para poder llevar a esa roca a la cima. Finalmente, cuando esta roca, que es el sustrato, esté en un punto determinado que se denomina de transición, que más adelante lo vamos a abordar, entonces se puede dar la reacción química y, como ustedes pueden ver acá, el producto, vamos a obtener un producto final que está representado por B. Entonces, miren, el sustrato necesita de una energía de activación para iniciar esta reacción química. Y entonces, al iniciar esta reacción química, se da dicha reacción y por ende nos va a dar como resultado un producto. Bien, entonces, como les mencionaba anteriormente, si ustedes se acuerdan, voy a regresar a la diapositiva anterior, les decía que esta roca representa el sustrato, el cual tenemos que llevarlo a un punto en el que sí va a poder generarse esa reacción enzimática, esa reacción química. Entonces, nos referimos a ese punto con el complejo activado o estado de transición. Esta es la especie química temporal que se forma cuando los reactivos chocan, es decir, como resultado de las colisiones entre dichas moléculas antes de que se forme el producto. Esto es importante, antes de que se forme el producto. Si lo queremos relacionar con lo que estamos viendo en la gráfica, miren, acá tenemos las moléculas, entonces necesitamos una energía de activación para que estas moléculas choquen, pero al estar unidas, en ese momento es lo que se conoce como el complejo de activado o estado de transición. Entonces, a partir de él es que se va a generar la reacción química, como lo podemos ver acá, y vamos a obtener los productos. Los sustratos, el estado de transición, es decir, cuando están colisionando o cuando están chocando, y el producto. Bien. Entonces, la relación entre la velocidad de reacción y la energía de activación es la que vamos a explicar con esta gráfica. Se menciona que la magnitud de la energía de activación, esta EA significa energía de activación, varía para cada reacción química. Entonces, la reacción con una energía de activación menor se realiza con mayor velocidad. Y, por otro lado, lo contrario, cuando la energía de activación es mayor, entonces la velocidad con la que se va a realizar esta reacción química va a ser más lenta, como lo podemos ver acá en esta gráfica. Algo que quiero que observen es que tenemos presente los sustratos, el sustrato A más B, también acá en esta gráfica tenemos presente los sustratos y tenemos presente los productos, C más D, C más D.
Otro dato importante que está incluido acá es la energía de activación, que es precisamente de lo que estamos hablando. Entonces, en esta gráfica, miren, la energía de activación que se necesitó para que estos sustratos A más B llegaran a el estado de transición fue más corto o más pequeño o menor que la que se necesitó en esta otra, en este otro ejemplo. Miren, la diferencia que en este caso representa pues la energía de activación. Entonces, en esta la energía de activación es menor y por ende la velocidad de la reacción va a ser mayor. Por otro lado, esta gráfica que representa una mayor velocidad, una mayor energía de activación, perdón, va a tener una velocidad de reacción más lenta, que la podemos ver representada en esta parte de la copa. Miren. Entonces, en otras palabras, ¿cómo podemos relacionar esto con las enzimas, que es el tema que estamos estudiando? En una gráfica posterior, pues vamos a hacer esa correlación. Pero quiero que ustedes recuerden esto, la energía de activación. Entonces, existen factores, como decíamos, que aumentan las velocidades de las reacciones químicas, como por ejemplo el aumento de la concentración de los reactivos o sustratos, el aumento de la temperatura, ya mencionábamos anteriormente, porque la temperatura aumenta el movimiento de las moléculas y por ende las colisiones, se dan las colisiones. Y podemos aumentar también una velocidad de reacción si utilizamos catalizadores. Y como ya dijimos que las enzimas son catalizadores, entonces aquí viene la relación con lo que estamos hablando. Entonces un catalizador es cualquier sustancia que cumple los siguientes aspectos. Aumenta la velocidad de las reacciones químicas al disminuir la energía de activación. Se utiliza en pequeñas cantidades el catalizador, ¿verdad? Se recupera al final de la reacción sin ninguna modificación. No modifica la constante de equilibrio ni el estado termodinámico de la reacción. Entonces, ahora sí, ¿cómo podemos relacionarlo con las enzimas como tal? Este es un modelo comparativo de la disminución de la energía de activación cuando utilizamos enzimas o por la acción enzimática. Entonces dice acá, la enzima disminuye o elimina la energía de activación necesaria y la reacción transcurre espontáneamente. Veamos este esquema. Tenemos representadas dos reacciones químicas, una que está mediada por las enzimas y otra que no tiene participación enzimática. Entonces, miren, en la que no tiene participación enzimática, la energía de activación para que este sustrato que está acá al principio llegue al punto de transición y que se dé la reacción química es mayor. Sin embargo, las enzimas, como son catalizadores, lo que hacen es disminuir esta energía de activación. De manera que, miren qué pequeña es esa energía de activación, o incluso dice que las enzimas pueden eliminar esa energía de activación y entonces la reacción química se da espontáneamente, como la vemos acá, representada. Bien, entonces, un poco corriendo por las cuestiones de tiempo, para María José Barquero, en base a lo que he explicado anteriormente, ¿cómo me podría usted explicar esta gráfica? María José. Sí, para aquí estoy. Adelante. Fíjense en todos los elementos que he mencionado. Aquí está energía,
de activación. Uh-huh. También. Ok, no sé si solo soy yo la que no le puede escuchar bien a la compañera. No, yo tampoco la escuché. Ah, ok. Bien, alguien que le quiera ayudar voluntariamente a María José con respecto a cómo pueden interpretar ustedes esta gráfica en base a lo explicado anteriormente. Jimena, adelante. En la gráfica están como dos partes, ¿verdad? Que habla de la energía y el desarrollo de la reacción, como la velocidad a la que se va a ir, y la energía, cuánta energía se va a usar. Entonces aparece que pasa de reactivos a productos, ¿verdad? Y las montañitas, como las curvas, son esa energía de activación necesaria para que llegue al punto de complejo activado y luego pase a ser el producto. Entonces aparece que en la que no hay enzima es mucho más grande esa energía de activación para llegar al complejo activado, y en la que si hay catalizador es mucho más pequeña esa curva para llegar al complejo activado para que luego pase a ser la reacción. Ok, entonces, muy bien. Dígame. No, eso es. Ok, perdón que la interrumpí. Muy bien, gracias. Efectivamente es precisamente pues lo que estábamos explicando anteriormente. Cómo podemos visualizar que la participación de un catalizador puede ejercer, puede modificar esa energía de activación y por ende puede modificar la velocidad de una reacción. Bien, sigamos entonces porque ya nos comió el tiempo. Con respecto a la cinética enzimática, vamos a decir que la cinética enzimática estudia los siguientes aspectos sobre la catálisis enzimática, los cuales son velocidades de reacción, factores que afectan la velocidad al afectar la afinidad de las enzimas por los sustratos y los mecanismos por los cuales las enzimas aumentan la velocidad de reacción. Entonces acá voy a hacerlo nada más mencionado. Tenemos algunas propiedades de las enzimas, como lo son la eficiencia o el poder catalítico de las enzimas. Tenemos también la especificidad de las enzimas, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, a qué se refiere. Otras propiedades de las enzimas son que las enzimas reaccionan, las reacciones catalizadas por las enzimas son muy ordenadas. Las enzimas son sensibles a cambios en el medio donde se encuentran, ya lo decíamos anteriormente. Las enzimas son saturables y finalmente pues la actividad de las enzimas es regulable. Bien, entonces, ahora sí, para que se lleve a cabo una reacción química, la enzima debe de tener un sitio activo, es decir, un sitio donde va a ir a unirse este sustrato. Entonces, el sitio activo de una enzima es la región en la que se une a los sustratos y contiene entonces residuos que participan directamente en la formación de la ruptura de enlaces. Como vemos acá, podemos evidenciar interacciones electrostáticas, fuentes de hidrógeno, etcétera, que se están llevando a cabo entre el sitio activo de la enzima y el sustrato. Entonces, la interacción de la enzima y el sustrato en el centro activo hace posible la formación de ese estado de transición. Finalmente, vamos a mencionar que para que se lleve a cabo esta reacción catalizada por las enzimas, debe de formarse el complejo enzima-sustrato, que es lo que vemos representado pues en esta imagen. Me disculpo por lo rápido que voy, pero esto creo que ya lo conocen y lo pueden revisar posteriormente en el material que les voy a adjuntar. Entonces vamos a pasar al modelo de unión de la enzima con el sustrato y más específicamente vamos a hacer mención del modelo de ajuste inducido. Este modelo lo que indica es que
la enzima, anteriormente se creía que el sustrato tenía que tener la misma forma que la enzima para que casara, digámoslo así, correctamente, como si fuera una llave y una cerradura. Pero se ha descubierto precisamente por este científico que vemos en pantalla que no es así, que la enzima es flexible, es decir, cuando ya el sustrato se ha unido a esta enzima, esta se puede ajustar, se puede amoldear a este sustrato, dando entonces la capacidad para poder generar una reacción química. Bien, finalmente, ya para terminar y solamente hacer mención de esto, hay ciertos mecanismos de catálisis de las enzimas. Estos son 4 tipos de mecanismos generales para aumentar las velocidades de las reacciones, las cuales son catálisis por proximidad, catálisis ácido-básica, por tensión y catálisis covalente. Debido al tiempo, pues no las voy a desglosar, no las voy a especificar. Sin embargo, vuelvo y repito, en el material que les voy a adjuntar, ahí están, entonces les va a quedar de tarea que ustedes lo revisen, porque recuerden que el material que se les comparte es el que se utiliza para sus exámenes. Bien, entonces, esta es la bibliografía, parte de la bibliografía utilizada en esta presentación.